Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Código Político, Van der Koy. ¿Qué tal? Buenas noches. Me va bárbaro, che, ¿Cómo ¿usted? anda? ¿Cómo me va? A mí, sí, a mí me va bien, ¿usted? 15% menos en el bolsillo. ¿Qué va a ser? Es gente que viaja. A ver, de esas cosas vamos a hablar hoy. Siempre pasa algo los jueves. ¿Qué pasó hoy jueves, por ejemplo? Hay pila de noticias de días que no sé por qué, será porque va llegando el embudo del fin de semana y las cosas se desatan. Este jueves, ¿qué pasó? Por ejemplo, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires denunció el robo de los discos duros de 9 computadoras donde había datos sobre las juntas docentes, las juntas que califican a los maestros, que es un tema de conflicto, de fricción entre los sindicatos docentes y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy también una jueza dijo que el 0800 que había puesto el Ministerio de Educación porteño, donde podían denunciarse, dijo el ministro Bullrich, las cuestiones del proselitismo en las escuelas, si alguien estaba en desacuerdo, dice el 0800 es para denunciar delitos penales, el proselitismo no es un delito. Con razón dijo la jueza, pero dice el 0800, pum, para abajo. Sí, y también la presidenta habló del tema, ¿no? Sí, hay una gran... Elípticamente dijo, a raíz del 0800 y a raíz de las críticas que se han hecho a la actividad política de la cámpora en las escuelas, dijo una novedad, porque dijo, hay dirigentes que se dicen liberales y en verdad tienen actitudes fascistas. Lo habrá dicho por Macri, lo de liberales, toda una novedad. Sí. Digo, no lo tenía Macri de liberal yo, no. pero... son cosas que pasaron hoy y mañana hay paro docente en la Ciudad de Buenos Aires, unos 350.000 alumnos sin clases y el paro es por también los conflictos, esa parodia de maestros a Macri y al ministro, bueno, sanciones, cosas que son conocidas. Todas las noticias de la educación hoy vienen de conflicto. Nosotros tenemos acá con nosotros esta noche a 2 exministros de Educación de la Nación, Juan José Liach y Susana De Cive, que nos acompañan. Digo, no solo podemos hablar, me parece, y desaprovechar la oportunidad hablando solo de los conflictos de hoy, sino uno dice, se gasta aparentemente en educación o se invierte en educación un porcentaje del presupuesto que nunca antes se había invertido en la Argentina. Casi 6,5 puntos. Así es. Ahora, esto sirve para que estemos teniendo una mejor educación. La inversión se está haciendo con eficiencia. Digo, ¿estamos ganando o estamos perdiendo la batalla del conocimiento que decide si un país va a progresar o no ahora y en los próximos años? Es un tema para hablar con él. Y esa es la cuestión de fondo, ¿no? Sí, señor. Otra cuestión de fondo que está agitando con mucha fuerza el oficialismo es la reforma constitucional, en realidad la reelección o el intento de reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Algunos que habían hecho algún camuflaje, más o menos se le notaba que había una careta puesta, hablando de una constitución que tenía que actualizar derechos. En realidad esto se terminó cuando intendentes y gobernadores salieron y dijeron, no, hablemos de la reelección. Efectivamente. Sincerado el tema de fondo, que se habla en términos políticos en estos días, vamos a hablar un poquito de reforma constitucional, reelección. ¿Quiénes nos van a acompañar para eso? Vilma Ibarra, que fue diputada y senadora, que desde su bloque muchas veces votó junto al oficialismo, al kirchnerismo, en muchos temas importantes, trascendentes. Y está también Andrés Gil Domínguez, que es abogado constitucionalista, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Organizado por la cátedra de Gil Domínguez. Esta semana participaron. Esta semana, así es. Se hizo un debate muy interesante en la Facultad de Derecho. Ellos dos estaban ahí. Estaba Rosati, que fue exministro de Justicia de Kirchner. Un año, hasta que le pidieron que fuera diputado, se negó y se fue. Estaba García Lemon, constitucionalista del peronismo histórico. ¿Qué hay alrededor? Digo, si uno saca la pasión de los que están a favor y en contra de la reelección, ¿hace falta, es conveniente, es necesario, es progresista reformar la Constitución en este tiempo? Son cosas que vamos a preguntar. Efectivamente. ¿Vamos a hablar de sindicalismo? También, claro. ¿Y de salario mínimo? Y de salario mínimo, sí, vamos a hablar de salario mínimo. Sí, y Vudú, que anda de canto en canto, vamos a hablar de Vudú también. Está como Riquelme Vudú, ¿no? ¿Cómo está? Feliz. Muy bien, Vudú. Y cómo no, si le pusieron una frazadita de cobija. Ahí está. Lo que pasa es que lo que vamos a contar es que algunos están tirando la frazada y en cualquier momento queda y a los gritos. Efectivamente. Mientras nos vamos a encontrar con los exministros De Cive y Liach, vemos en 30 segundos algunos datos para saber cómo está o cuál es el contexto de la educación hoy en la Argentina. A ver. 600.000 jóvenes de entre 12 y 17 años están fuera del sistema escolar.
El 58% de los argentinos de entre 25 y 64 años no ha completado la educación media y el índice de analfabetismo es del 2,5%. El 50% de los adolescentes de 13 años no entiende lo que lee. El 50% de los chicos abandona el secundario. El 6,4% del Producto Bruto Interno se invierte en educación. Bueno, y por ahí está una de las claves, 6 y pico por ciento que se invierte, decíamos al principio, Eduardo, en educación, 6 y pico por ciento del PBI, una cifra histórica. Los datos son del proyecto Educar 2050, que es un proyecto en el cual está incluido el Ministerio de Educación de la Nación. Así son casi datos oficiales o por lo menos paraoficiales. Gracias, Liach, gracias por estar, por acompañarnos. Bueno, me parece que la primera pregunta más o menos había quedado planteada. Se gasta un montón en educación, se invierte un montón en educación. Se invierte bien, sirve para que la educación esté mejor o estamos yendo para atrás, con mucha plata. Bueno, de las cifras en particular, creo que hay que dedicarle más tiempo porque ese total se arma con inversiones de distintos lugares de infraestructura, de educación. Educación casi no maneja nada. Usted habla del 6,4%. Sí, así que yo digo, lo pongo entre paréntesis, nada más, es para estudiarlo. Pero creo que sí se invierte mucho en educación, se aumentó mucho el presupuesto y se abandonaron las políticas de reforma que atendían los temas de calidad. Es decir, yo diría, el diagnóstico que hoy hacemos es casi peor del que hacíamos cuando iniciamos la reforma educativa en los 90, después de los consensos del gobierno del doctor Alfonsín, Congreso Pedagógico, etcétera. Terminamos el año 2000 con pruebas internacionales donde Argentina en América Latina en matemática estaba primera o segunda, ahí peleando con Cuba en lengua y matemáticas, y por arriba de Chile, Brasil y demás, Colombia, Uruguay. Y en el 2006 y en adelante, todas las evaluaciones internacionales nos mandaron al final de la lista. Y PISA ha salido en todos los diarios. PISA son unas pruebas internacionales. Pruebas internacionales donde, digo, las primeras eran evaluaciones que se hacían en el marco de América Latina. Estas ya son de todos los países que intervienen, de todo el mundo. Y de 57 países, Argentina está prácticamente 51, así que yo creo que tenemos serios problemas. Los problemas tienen que ver con que claramente el gobierno eligió un camino que generó acuerdos importantes políticos con los gremios, pero entregó todas las líneas de reforma, y esto es reforma de la formación docente, evaluación y acreditación de los institutos que lo forman, evaluaciones sistemáticas de todas las escuelas, atención prioritaria de las escuelas con más dificultades. El Ministerio Nacional atendía el 20% de las escuelas que iban los chicos más pobres en lengua y matemática y venía sosteniendo durante 7, 8 años un programa de mejora de la calidad. Todo eso se abandonó. Por un lado el Ministerio Nacional y por otro lado reformas que no se iniciaron nunca y que tienen que ver con el régimen laboral de los docentes, generar una verdadera carrera profesional junto con un buen salario y reformas en la gestión. Yo lo digo muy rápidamente en una nota de hace unos días. Para dar solo el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, todas las señales indicarían que nadie gobierna las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Hay que cambiar todo el mapa de gestión de la provincia para después poder entrar de verdad con reformas que atiendan a la calidad. Es decir, estamos en una situación muy seria y me parece que hay que atender estos temas de una buena vez, ¿no? Ahora, usted decía, se abandonaron las reformas. ¿Se abandonaron las reformas en todo este ciclo o hubo algún momento en que se contemplaron y después se abandonaron? No, se abandonaron como estrategias de trabajo sostenidas desde el Ministerio Nacional. El Ministerio Nacional cuenta con recursos,
a los cuales las escuelas que quieren hacer algunas reformas, que tienen iniciativas, se presentan y el Ministerio financia. Sin ninguna programación, sin metas, sin control de qué pasa después de esto, se abandonó el control de la calidad, es decir, esta cosa de medir cada ciclo, qué aprenden los chicos y qué no aprenden, y poder actuar en consecuencia, ver qué hacemos cada año con estas escuelas, con estos problemas, se abandonó. Bueno, venimos bajando, yo miraba esos datos, pero en realidad casi desde el 2006 para acá, 2 puntos por año baja la escolaridad en las escuelas. Hoy sí, y dicho por estudios que publicó y participó el Ministerio Nacional, el 60% de la matrícula de la escuela secundaria quedaría libre si se aplican las normas de inasistencia, porque prácticamente ya ni los pibes van a la escuela. Entonces digo, es un... Está difícil. Digo, y hecho usted comparte, porque la verdad que uno escucha a Susana de Civi y dice, la pucha, estábamos peor de lo que pensábamos. Sí, en términos generales sí, haría algunos matices. Primero creo que hay que reconocer que ha habido avances. El hecho de aumentar en 2 puntos del PIB la inversión en educación es una cosa muy buena. Condición necesaria. Otra condición necesaria que se ha logrado es una mejora de las remuneraciones docentes. Aproximadamente han aumentado un 25% en términos reales, aunque ahora con la inflación va a haber más dificultades de sostener esto. Pero esos son 2 pilares, yo diría, buenos. O sea, la ley de financiamiento tenía buenos aspectos. La ley de educación técnica creo que tiene un funcionamiento aceptable de tratar de mejorar las escuelas técnicas. Y bueno, también el tema de la entrega de las notebooks o de las computadoras, si bien yo creo que ha estado un poquito politizado, como casi todo, bueno, en sí mismo está bien. Ahora, las cosas que dijo Susana, sobre todo en lo que tiene que ver con la calidad, bueno, es muy duro decirlo, pero es así. Vamos a ver qué pasa este año, porque en este momento se empieza a tomar la prueba internacional, que se toma a los 15 años de edad, 2012. La última es del 2009, la prueba de PISA. Se está tomando, ahora empieza a tomarse. Perdón, el ministro de Educación, Alberto Silioni, dijo hace muy poco que en verdad esa prueba era para otras realidades que no concuerdan tal vez con la realidad argentina. ¿Qué querría decir eso? No, bueno, hay un tema técnico de la edad y los grados que sería muy aburrido explicar acá. Pero yo creo que ese argumento se cae solo porque, como decía Susana, lo que uno observa, la prueba PISA del año 2000, Argentina estaba primero o segundo dentro de los países latinoamericanos que participan. Yo creo que la idiosincrasia nuestra no es tan distinta de la de Chile o la de Uruguay. Y ahora estamos por abajo de Brasil, Chile, Uruguay, México y Colombia. O sea que evidentemente, aunque sea en la posición relativa de Argentina con América Latina, que tiene nuestra misma idiosincrasia, claramente se ha deteriorado. Y después yo creo que no hay avances, si bien está declarado en la ley de financiamiento, está declarado en la ley de educación nacional, en cuanto a, bueno, algo mencionó Susana, la prioridad que debería darse a las escuelas de las zonas más necesitadas. Por ejemplo, había una meta de 30% de escuelas de jornada extendida o doble jornada según la ley de financiamiento. Desde que se votó esa ley hace ya cerca de 7 años, no ha habido casi ni una escuela más, habrá un puñado de escuelas más de doble jornada. Y no hay ningún lineamiento que diga, bueno, ¿por dónde tenemos que empezar? Tenemos que empezar por las zonas que más lo necesitan. La segregación educativa que caracteriza a la Argentina y que no viene de ahora, viene de muy lejos. Es decir, si me permiten decirlo de manera quizás no del todo correcta, pero escuelas ricas para los ricos y escuelas pobres para los pobres, en definitiva. En esto yo creo que hemos avanzado muy poco y no me parece bien que las autoridades reaccionen como si esto fuera una contienda política. Acá lo que hay que poner, sobre todo, son las necesidades educativas de la gente que más lo necesita realmente, ¿no? Y eso a mí me parece que no se ha logrado, no se ha dado la prioridad que debe darse a, por ejemplo, mejorar la calidad de la escuela y mejorar la escolarización, disminuir la repitencia. Y se puede hacer. Yo conozco escuelas públicas donde, por ejemplo, los directores se empeñan mucho, las maestras lo mismo, las directoras, y tienen logros importantes en cuanto a disminuir la repitencia sustancialmente. Y la repitencia es, digamos, la madre de todos los problemas que vienen después. Porque cuando el chico empieza a repetir, en algún momento termina la deserción, muy probablemente. Entonces, se pueden hacer cosas, pero para eso lo que hay que hacer es
gobernar no un sistema, que es una cosa abstracta. Hay que pensar escuela por escuela. Eso no se puede hacer ahora porque desde el año 2000 hasta el año 2010 se tomó una sola prueba censal de evaluación en la Argentina, que fue la del último año de secundaria en el año 2010. Si yo no sé cómo van las escuelas, qué escuelas están mejorando, qué escuelas están, claro. ¿Cómo voy a tener una política escuela por escuela? Es imposible. No sé si usted coincidía con esto que decía Liach, de que vamos a un sistema, o estamos en un sistema de escuelas ricas para ricos, escuelas pobres para pobres. Por ahí el plan no expresado es: eduquemos una élite que sea la que conduzca y el resto que acompañe. Digo, no es muy inclusivo ni igualitario, pero por ahí es lo que está pasando. Yo acuerdo con Juan justamente que se mejoró el salario, y yo tenía enormes expectativas positivas de que el gobierno de Kirchner era un gobierno que para los docentes era confiable, que venían de una situación muy crítica con todo el gobierno de Menem, etcétera, y que entrábamos en un camino distinto. Por eso yo digo, sí, se mejoraron enormemente los salarios, se entregaron todas las políticas de reforma. Por eso quiero decir las dos cosas. Bueno, que haya buenos salarios, a cambio había que seguir trabajando para los temas de la calidad y de la equidad, porque esto que decía Juan, Argentina en las pruebas internacionales sale que es el país más inequitativo en educación. El más inequitativo, es decir, que hay desigualdad. Hay muchísima desigualdad más que en ningún otro lado. No. Entonces, es la imagen que tenemos nosotros de la Argentina. Bueno, no es, pero es lo que nos pasa. Estamos diciendo, estamos en una situación realmente crítica. Y yo comparto lo que dice. Creo que se acabó el tema para discutir desde los partidos políticos. Esto no es oposición, esto es decir, tenemos un problema grave. La sociedad la construimos todos los días en la escuela y es la última institución que nos queda para construir una sociedad vivible. Entonces, tenemos ese problema. No puede ser que la prioridad no sea mejorar la calidad y la inclusión de los pibes dentro de la escuela, ¿no? Ahora, ¿cómo se explica este desfase entre, un país que viene de una crisis tan fuerte como la que tuvo la Argentina en el 2001, que produce una recuperación, incluso una recuperación a nivel social, digamos, más allá de que hay sectores que no lograron incorporarse a esa recuperación, la logra. Y tenemos un sistema educativo, como ustedes lo describen, tan inequitativo y tan poco recuperado. Bueno, hay que reconocer una cosa que creo que es importante: el impacto de la crisis 2001-2002, desde este punto de vista, claramente fue muy negativo. O sea, si yo evaluaba los primeros años, no le podía poner una vara muy exigente, porque realmente en esa crisis mucha gente se cayó de su nivel socioeconómico, tuvo que borrarse de los lugares donde asistía. Es decir, fue una situación social realmente dramática. Yo creo que la tenemos que poner a la consideración, porque si no nos equivocamos. Ahora, han pasado ya 10, 12 años de esto, entonces me parece que ya deberían empezar a verse resultados, y yo creo que no, porque me parece que no termina de aceptarse, sino de manera muy parcial. Como decía Susana, hay unos programas de mejora de las escuelas medias, que es la primera vez que el Ministerio hace una política escuela por escuela. O sea, la escuela tiene que presentar un proyecto de mejora que es apoyado por el Ministerio de Educación. Pero tenemos que hacerlo de manera mucho más rápida. Y las situaciones son especialmente dramáticas en provincias como Buenos Aires, donde hay 4,5 millones de chicos en las escuelas, hay, no sé, 15.000 escuelas aproximadamente. Si yo no trabajo escuela por escuela, pensar que desde La Plata, de la ciudad de La Plata, se puede manejar eso es un grave error conceptual. Tiene que haber una cercanía con la escuela, y esa cercanía no existe, y tampoco existe el dato fresco que a mí me diga, esta escuela le va mejor, esta... No por un sentido de competir, de ver cuál es la escuela número 1, la número 10, sino por devolverle a la comunidad educativa: mira, vos en tal parte de lengua vas bien, en esta otra vas mal, capacitar a los docentes en base a eso, escuela por escuela. Así se está haciendo, quiero decir esto, no es un invento, no es que somos genios nosotros que descubrimos la pólvora, en casi todos los países latinoamericanos. En Brasil se hace, en Chile se hace, por ejemplo, en Ecuador. Bueno, en Ecuador Chile fue... Hay progresos notables en educación en Ecuador también. O sea que Argentina realmente desde este punto de vista se quedando atrás. Bueno, Chile también en el aspecto educativo es un país con inequidades muy fuertes. Muy inequitativo, pero es el que más mejoró desde el 2002, creo que hasta el 2006
Del 2002 al 2006, del 2006 al 2009, es el país que más mejoró la calidad porque está trabajando intensamente, pero viene de la sociedad chilena, la sociedad más inequitativa de América Latina. Decime, a ver, Iliach, usted fue, decime, ministra durante un periodo del gobierno de Carlos Menem, usted fue ministro. 3 años viceministra y otros un poco más de 3 de ministra. Durante el gobierno de Carlos Menem. Lo mío mucho más corto. Usted fue más corto. Fue ministro del gobierno de Fernando de la Rúa. Exacto. Digo, ¿había en ese momento, estaban estas preocupaciones, había condiciones mejores? ¿Hemos retrocedido de la época de Menem y de la Rúa hacia ahora o ahora estamos relativamente mejor, aunque no tanto como necesitáramos? Bueno, yo creo que en materia de escolarización se ha progresado. Si uno ve la línea de la restauración de la democracia en la Argentina, claramente empezó a haber un aumento sostenido de la escolarización. Lo ha habido en este periodo también, en esta última década, en lo que hace a la educación inicial. Y eso está bueno, porque es muy importante la escolarización. Ahí ha habido una mejora. El problema es el secundario, ¿no? El problema, digamos, el problema principal, claramente, la escuela secundaria, aunque a veces esos problemas vienen de más atrás. Digamos, yo tuve mucho tiempo y aparte no teníamos ni un peso partido por la mitad. Realmente gobernar la educación sin plata es casi imposible, yo diría. Pero gobernar sin plata es casi imposible. ¿Cómo? ¿No? Gobernar sin plata. Sí, gobernar a secas, sí. Pero la educación en particular, porque la educación es un área especialmente sensible. Por lo menos creo que hicimos algo que ha quedado y que es incorporar a la Argentina a las pruebas internacionales. Porque si no, en este momento tal vez nos estaríamos creyendo que nos va bárbaro si no tuviéramos las pruebas internacionales. Entonces yo creo que eso fue un aporte, porque ahora por lo menos sabemos cómo estamos en comparación con otros países. ¿En el caso de ustedes? Yo diría que en los 90 se puso la agenda educativa, en realidad. Es decir, cuáles eran los problemas. El ministerio le decía a la sociedad, los chicos no aprenden en la escuela, se hacían evaluaciones, se cambiaron los contenidos. Bueno, se puso la agenda. Esa agenda se cayó porque se cayó por ideología todos los 90. Es decir, esta cosa que nos pasa que, bueno, tiro el chico con agua y todo. Es decir, en vez de salvar aquellas políticas que nos servían, y en educación se necesita mucho tiempo, y bueno, Daniel Firmus era miembro de mi gestión, así que por lo tanto fue uno de los actores que bueno, por paralizar la ley federal, pasaron 3 o 4 años discutiendo otra ley, se hizo una ley, buena Susana, ley. si me permitís la anécdota un minuto. Sí. Yo, cuando estuve en mi corta estadía en el ministerio, tuve presiones muy grandes para derogar la ley federal. Claro. Y a mí me pareció un despropósito, porque la gente recién se había empezado a acostumbrar a esto de la EGB1, EGB2. Me parecía que volver atrás era generarle a la gente un lío enorme. Y bueno, recién en el gobierno de Kirchner se hace, no se hizo durante el gobierno de la Rúa. Pero el gobierno de Kirchner, por eso esa fue mi sorpresa, lo hace de la mano de personas importantes que habíamos trabajado tanto para avanzar en esto. Por lo tanto, nadie me puede venir a decir, y yo, la verdad, vuelvo a proponer un debate abierto con quienes quieran sobre las políticas, los problemas de la educación y la política de los 90, porque yo quiero que salgamos de las mentiras, no nos sirven. Es decir, hay un montón de errores en los 90, entre otros una transferencia hecha de instituciones que habría que haberlas mejorado primero y después transferirlas. Yo estoy de acuerdo con la transferencia, habría que haberla hecho de otra manera. Pero digo, hay muchas cosas que se podían corregir, pero otra cosa es decir, todo eso era neoliberalismo absoluto, estaban destruyendo la escuela pública, estamos todos locos, estábamos recuperando al Estado para mejorar la calidad y la equidad en la escuela pública, ¿no? Y por eso siempre vuelvo a repetir, estoy dispuesta a un debate de eso. Usted mencionaba antes, diciendo, bueno, la situación es tan grave que me parece que es hora de dejar la política de lado, o la política partidaria, y ponernos a discutir estos temas graves. La política partidaria está instalada otra vez en los colegios, ¿no? Yo la verdad que no entiendo las prioridades del gobierno, no las entiendo, porque estamos diciendo esta gravedad de los jóvenes. Yo digo, la prioridad que tenemos, que yo veo con los jóvenes es cuidarlos, darles buena educación, meterlos dentro de la escuela, hacer una escuela que nos sirva de verdad, quitarlos de la amenaza de la droga, de la delincuencia, que no deja que los chicos circulen sin miedo por la calle. Esas son las prioridades. Yo agarraría a todos los pibes y le preguntaría, a ver, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Vos estás muy preocupado por ir a votar?
a los 16 años o cuáles son tus preocupaciones? Y de verdad que a mí me impresiona esta falta de lectura de cuáles son las prioridades que tenemos como sociedad respecto a los jóvenes, ¿no? Y después discutiríamos. La verdad que a mí me parece casi un despropósito, pero capaz que tienen razón, que los chicos pueden votar. Pero yo digo, ¿cuáles son las prioridades hoy en la Argentina con nuestros jóvenes? Amenazados, sin buena educación, los que van a la escuela tienen pocos resultados. Yo no comprendo. ¿Cómo ve usted esto que mencionaba ahora, este proceso súbito de irrupción de la política en los colegios, de la mano de la cámpora? Política partidaria, ¿no? A mí me parecería bárbaro, más aún digo necesario, que en quinto año, en el último año de la escuela media, donde los chicos al año siguiente van a votar, aunque ahora hay intención de que voten antes, que los distintos partidos políticos vayan y expongan sus ideas. Eso me parecería maravilloso. Ahora, que vaya un partido, que encima es el partido oficial, a bajar línea, es otra cosa muy distinta. Y yo dejo el título porque no vamos a poder desarrollar hoy. Yo veo con gran preocupación que hemos pasado de un pensamiento único, como se hablaba en los 90, el neoliberalismo, estamos pasando a otro pensamiento único y no se está desarrollando en los chicos el pensamiento crítico. Es decir, si hay algo que la escuela, en la calidad educativa, porque no solamente hay que aprender lengua y matemática, pero hay que aprender también a discernir, pero para que uno pueda discernir o elegir, le tienen que mostrar distintas cosas. Si uno lee, sinceramente los invito a que lo hagan, los contenidos curriculares, la materia de ciencias sociales, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, es un discurso absolutamente único, totalmente opuesto al que podría haberse pensado en la década anterior. Típico de la Argentina, nos vamos de un extremo a otro extremo. Es como que nos cuesta encontrar el centro de gravedad. Yo creo que este es un tema que alguna vez también, con más tiempo, habría que debatir. Una cosa quería decir respecto, porque no, el tema de la cámpora dentro de las escuelas. Yo creo que acá hay una cosa que está mentirosa como análisis de la democracia dentro de la escuela. Yo digo como Juan, y creo que pasa eso, cuando hay campañas electorales pueden ir los candidatos a las escuelas y explicar, y la escuela está obligada a explicar y a analizar la realidad y a poner los enfoques y a hacer el momento y la historia desde la política. Pero otra cosa es que desde el gobierno se financia un grupo que con recursos públicos va a una escuela a publicitar a ese gobierno. Eso no es democracia, eso es simplemente publicidad política de un gobierno en funciones con recursos públicos. Y eso me parece bastante malo que ocurra, ¿no? Lástima que no tengamos más tiempo. Gracias a los dos. Gracias a los Al dos. contrario, un placer. Ya vamos a seguir charlando. Seguro. Esto, ¿no? Porque digo, si hay algo estructural, es este tema de qué educación nos estamos dando. Venimos en un minuto en Código. Atención, nos están esperando en un ratito Vilma Ibarra, Andrés Gil Domínguez. Vamos a hablar de reforma y reelección.